Ya, vamos a poner que esto de aquí es el referencial de X. Ya, y lo de acá es el referencial de las Y. Sí, este vamos a llamar referencial de las Y. Listo, entonces existe una relación entre el referencial de X y el referencial de Y llamado P de X, Y. ¿Sí? Entonces, en el X, pues tenemos los valores -1, 0 y 1. Y en referencial de Y tengo el valor de 1 y 2. ¿Sí? Entonces, la P de X, el predicado, viene a ser la relación que puede tenerse entre el un conjunto y el otro conjunto. ¿Sí? Dentro de lo que me están colocando abajo dice, sí, para todo X existe al menos un Y, tal que P, el predicado de X, Y, entonces el predicado de X, 2 es lógicamente equivalente a una falsedad. Entonces, es verdad que N, o sea, la cardinalidad del resultado del predicado se encuentra en intervalo y te ponen eso, ¿cierto? Ya, entonces, P de X, Y es la relación que existe entre cada uno de los referenciales. A de P de X, Y es el resultado, ¿no es cierto? Es el resultado. Ya, o sea, después de analizar cuáles son los posibles valores de P de X, Y, ese resultado lo llamamos A de P de X, Y. Y esa N que está adelante, esta N de X se llama cardinalidad, ¿sí? Entonces, la cardinalidad viene a ser el número de elementos que puede tener el AP de X, Y, o sea, el número de elementos que tiene el resultado. Listo, vamos a analizar un poquito esta partecita de aquí. Esto que me dice para todo X. Esto sería para todo X existe al menos un Y tal que P de X, Y, entonces P de X, 2 sea lógicamente equivalente a un 0. ¿Sí? Entonces, este predicado lo estamos aumentando con la parte de la lógica matemática. Y tenemos este conector entonces, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, justo nos dice que esto debe ser una falsedad. Entonces, nosotros podemos determinar que para que esto suceda, ¿no es cierto? P de X, Y debe ser una verdad y P de X, 2 debe ser una falsedad. ¿Sí? Solamente si tengo de esta manera verdadero, entonces falso, entonces yo logro tener el 0 o logro tener un falso como está colocado ahí. ¿Sí? Entonces, con eso podríamos nosotros partir. Hay que entender algo que nosotros entre referencial de X y referencial de Y, nosotros podemos unir los elementos, ¿no? Pero en este momento, pues esa unión de elementos estará restringida a esto, ¿sí? Entonces todavía yo no puedo decir que este -1 se une con esto, o esto con esto, o esto con esto, antes de definir qué es lo que nos está colocando como condición, ¿sí? Ya, hasta ahí entendido lo que hice. Solamente dibujé los referenciales y puse la condición del condicional, ¿no es cierto? Que tiene que ser verdadero y tiene que ser falso, porque me dio falso, caso contrario, pues no se cumple con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice aquí? O sea, ¿qué es lo que yo podría sacar como conclusión? Me dice que de esta parte de aquí, ¿no es cierto? Me dice que el predicado de X, 2, esto es una falsedad, ¿cierto? Entonces, acá incluso me decía algo, ¿no? Aquí está puesto predicado del X, 2. Y acá me dice, para todo X existe al menos un Y, ¿sí o no? O sea, eso quiere decir que para todo valor de X que yo tengo aquí, debe unirse al menos con un Y de acá, ¿sí o no? Al menos tiene que tener una unión. Eso significa, para todo X existe al menos un Y, al menos uno, puede ser varios, pero que cumple esa condición. Pero aquí una condición no se debe cumplir, porque fíjate que dice, P de unir el X con el 2, esto no puede ser, o esto no se puede hacer, sí, porque es falso. Entonces, lo que me está diciendo aquí en palabras, podríamos poner esto, que para todo X, para todo valor de X, no se puede, no se puede unir con el valor de 2 en el referencial de Y. Eso significa, ¿sí? Que para todo valor de X no se puede unir con el valor de 2 en el referencial de Y, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso significa que P de X, Y, P de X, 2 sea lógicamente equivalente a una falsedad. Entonces,
Yo puedo decir, ah, ya chévere, ahorita este 2 está vetado, este 2 no puede unirse con los y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única condición que me acaba de quedar? Que el u menos 1 se relacione con el 1. ¿Por qué tiene que relacionarse con el 1? Porque con el 2 no puede. ¿Y por qué debe relacionarse? Porque acá me dice que para todo x debe existir al menos un y que sea 1. Entonces, cuando yo lo uno, pues estoy cumpliendo con eso. También el 0 debería unirse con el 1 y el 1 debería unirse también con el 1, no con el 2. ¿Ya? ¿Hasta acá entendido? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo más importante. ¿Ya? Después, en esta partecita de aquí, que te dice p de x, y, significa que cualquier valor de x pues, se relaciona con la y es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no es cierto? Los de x estamos relacionando con el y. Nada más eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el resultado de AP de x, y? Entonces digo, AP de x, y es igual o es lógicamente equivalente a tener lo siguiente. Los pares ordenados que hicimos ahorita, menos 1 y 1. Entonces sería acá, menos 1, punto y coma 1. También el otro resultado sería el 1 y el 0, ¿no? Perdón, el 0 y el 1. Entonces acá podríamos poner 0, punto y coma 1. Y el último también que nos acaba de salir es 1 y 1. Entonces aquí sería 1, punto y coma 1. Listo. Entonces, eso es AP de X, Y. Si a mí me pidieran AP de X, Y, ese sería el resultado. Pero no me está pidiendo esto, sino me está pidiendo que nosotros calculemos la cardinalidad de AP de X, Y. Entonces, cardinalidad, acuérdense que era el número de elementos que estaba dentro de ese conjunto. Entonces, cardinalidad de AP de X, Y, yo digo, ¿cuántos elementos tengo? Aquí está un elemento, aquí está el segundo elemento, y este es el tercer par ordenado, ¿no es cierto? Entonces, la cardinalidad viene a ser 3, ¿sí? Y ahí nos dice que se encuentra en tal intervalo, ¿no es cierto? Dice de 0 hasta 1 abierto, y el 3 tendríamos que ver en qué intervalo está, ¿no es cierto? Entonces veamos dónde lo tenemos. Esto cerremos de gana. Y aquí está, ¿no es cierto? Fíjese que el literal B me dice de 1 a 2, o sea, el 2 abierto. El literal C nos dice de 2 cerrado hasta 3 abiertos. Este no puede ser porque el 3 no está incluido. Entonces, la respuesta correcta sí debería ser literal D. De 3 cerrado porque ya incluyen el 3 hasta el 4. En este intervalo está la cardinalidad. Entonces vamos a colocarle aquí que el intervalo solución ha sido el literal D, que era de 3 cerrado a 4 abierto. Ya ahí está. Sí, porque el 3 está dentro de ese intervalo y nos pedía eso. ¿Entendido lo que hice? Sí. Ya, Gracias, chévere. profe. Ya, ahí está el ejercicio. Vamos a retomar lo que les decía. Vamos a revisar este ejercicio 21. El 21 es del examen número 1, me parece que es. Ya, si no estoy mal. 21 del 1. ¿Cómo era de cuál era? No, el 21 del 2 creo que es. No, del 3. Ya no sé de cuál es. A ver. ¿Dónde sería ese 21? No, del 1 mismo es. Signo y el cuadrático. Signo y el cuadrático. Sí, del examen 1. Ya. Entonces, del examen 1. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esto de aquí, ¿no es cierto? Dice, sea fx su conjunto de R, entonces R, o sea, vamos de un solo conjunto, aquí me dice, mira, ahí tengo un conjunto X, que es su conjunto de los reales, ese es el dominio. Va al conjunto de llegada, que son los reales, de una función tal que, te ponen eso, ¿no es cierto? El signo de u de x menos 1, valor absoluto de x menor o igual que 5, la función cuadrática, la función de primer grado, y bueno, te pide algunas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, antes de identificar cuál de ellas puede ser solución, pues
lo que podemos hacer es tratar de dibujar, ¿no es cierto? O tratar de que esta función se reduzca, al menos porque se tiene esas funciones que son un poquito, ¿cómo se podría decir? Un poquito especiales, ¿no es cierto? La función signo y la función paso, ¿sí? Entonces, vamos a modificar eso de ahí, ¿no es cierto? Esta función le voy a modificar y le voy a poner acá. F de X es igual, y vamos a colocar aquí las funciones. Las dos funciones, la cuadrática y la lineal que está ahí, pues no tiene ningún problema, le vamos a dejar tal y como está. Sería x al cuadrado menos 10x más 24, y esto está entre un x mayor a 5. Y la de abajo, el x más 4, está entre un intervalo de x menor que menos 5. ¿Sí? Entonces, esas de ahí, pues, no se tiene mucho problema y las podemos dejar tal y como están. Sí, o sea, esa sería la expresión mínima que podríamos tener. Pero en cambio las otras sí hay chance de cambiarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la función escalón unitario, ¿no es cierto? Escalón unitario o función paso. ¿Ya? Y la cala que es la función signo. ¿Sí? Entonces, antes de cambiar la función, también fijémonos en el dominio que te dan. Mira. Dice, el dominio es valor absoluto menor o igual que 5. Entonces, vamos a poner aquí una regla ya, para que no se te olvide. Vamos a poner así, si tú tienes en algún momento x menor o igual a un valor de a, y sabiendo que a es positivo, ¿no es cierto? O a es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, a es mayor que 0 o a es positivo. Entonces, nosotros podemos resolver ese valor absoluto de esta manera. Esto está entre menos a, menor o igual que x, menor o igual que a. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es una resolución de ese valor absoluto. ¿Sí? Entonces, esto podríamos poner con un puntito que es una regla, ¿no es cierto?, del valor absoluto. Otra regla. En el caso de que tú tengas así, por ejemplo, valor absoluto de x mayor o igual a, siempre y cuando este a sea mayor que 0. Si es menor que 0, si es 0, pues ya no se cumple, ¿sí? Entonces, me quedaría así. X menor o igual que menos a unido con los x mayores o iguales al valor de a. ¿Sí? Son dos soluciones para el valor absoluto. Entonces, nosotros podríamos ya identificar que este valor absoluto menor o igual que 5, podríamos colocarlo de esta manera. Podríamos colocarlo entre menos 5, menor o igual que x, menor o igual que el valor de 5. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces es exactamente lo mismo, solamente que acabamos de quitar ese valor absoluto, que como que estaba un poquito indeseable ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar, ¿cuál era la regla del escalón unitario? ¿Recuerdas cómo era el escalón unitario? ¿Cuál era la regla? Aquí la tengo. A ver, ¿cómo era la regla? ¿Te acuerdas? Vamos a ponerle acá, ¿listo? Todas estas reglas nosotros las debemos dominar porque con eso pues terminamos resolviendo, ¿cierto? Entonces esta es la regla de escalón unitario. ¿Qué me dice? Me dice que para todo valor, ¿no es cierto? Para todo valor que sea mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 0, el escalón unitario vale 1. ¿Sí? Y para todo valor que sea menor que 0, el escalón unitario vale 0. ¿Sí? Ya, entonces, si tú te fijas, aquí yo tengo un valor de x que está entre menos 5 y 5, ¿no es cierto? O sea, tenemos tanto valores positivos como negativos. Entonces, esto de aquí le vamos a tener que abrir en dos intervalos. ¿Por qué? Porque el escalón unitario, fíjate que u de x, y, esto cambia de acuerdo, si es positivo o si es negativo incluido el 0, ¿cierto? Entonces, pero acá fíjate que tú tienes del menos 5 al 5. Entonces le vamos a abrir esto para poder tener las dos condiciones, porque no le puedo separar como tal. Entonces le voy a borrar esto y voy a hacer así. Acuérdate que esta partecita de aquí estaba entre menos 5, menor o igual que x, menor que 5. Entonces yo le voy a separar para que se tenga esa separación entre el 0, tanto los negativos como los positivos. Entonces voy a ponerle de esta forma. Voy a poner punto y coma y yo digo de menos 5 menor o igual que x y vamos a poner menor o igual que el 0, ¿cierto? Y después vamos a poner así 0 menor que x menor o igual al 5. ¿Sí? Si tú te fijas, yo le tomé así de menos 5 hasta el 0, cerrado, ¿cierto? ¿Y por qué le puse cerrado al 0? Porque fíjate que aquí la x me dice también cerrado. Entonces me conviene. Y después puse el 0, en cambio ya abierto porque ya le cerré acá, ¿no es cierto? El 0 ya lo incluyo aquí. Entonces no le puedo incluir también el 0 acá, ¿no es cierto? Eso no es válido. Y del 0 le puse hasta el 5.
¿Por cuál razón? Porque u de x, y pues cambia de acuerdo a si es positivo o negativo. ¿Sí? Preguntas de ahí. No, profe. Nada, ya, entonces, ahora sí, vamos a ver cómo quedaría, ¿no es cierto? Yo voy a volver a copiar la misma función, ¿listo? Pero ya voy a poner el valor equivalente, o sea, que es válido. Voy a colocar la función, pero ya después voy a poner encima el valor que tendría, ¿no es cierto? Entonces aquí sería signo, y aquí quedaría u de x menos 1, y abajo también sería lo mismo, signo de u de x menos 1, ¿sí o no? ¿Ah? Es la misma función, desde menos 5 a 5 es la misma función, solamente que le separé por la condición de la función paso, nada más. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Aquí me dice en la primera parte, si el valor está entre menos 5 y 0, ¿cierto? O sea, es negativo incluido el 0. ¿Cuál es el valor de u de x? Si el valor es negativo, ¿cuál sería el valor de u de x? ¿Cuánto debería valer u de x? Este u de Cero. x debería valer 0, ¿no es cierto? Entonces aquí yo debería ponerle 0. Listo, ahí está. ¿Ya? En cambio, cuando está entre 0 y 5, que es positivo, ¿cuánto vale u de x? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces aquí le colocamos 1. ¿Ya? Entonces, por esa razón le separé, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí está esa partecita súper importante. Entonces, voy a volver a colocar acá la función. Y digo, f de x es igual, coloco la función, pero ahora ya tengo el valor, ¿no? Me quería signo y me quería de la primera parte, me queda 0 menos 1, de menos 1 me queda. Y signo de menos 1. Y esto es equivalente entre menos 5 menor o igual que x menor o igual que 0. Y el otro signo que me queda de 0 también, ¿no es cierto? Porque aquí me queda 1 menos 1 se hace 0. Y punto y coma, 0 menor que 5 menor o igual que 5. ¿Sí? Abajo me queda x al cuadrado menos 10x más 24. Y esto es cuando x es mayor que 5. Y x más 4 cuando x es menor que menos 5. Listo. Ya, todavía tengo que sacar la otra función especial, que es el signo, ¿no? Y vamos a recordar cuál era la función signo, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante de que nosotros nos aprendamos, ¿no es cierto? Todas esas que están ahí, ¿no es cierto? La función signo está acá. Entonces, vamos a copiar esto ya para que le pongamos al lado. Esta es la función signo. Y la función signo nos dice lo siguiente. Dice, signo es equivalente a lo siguiente. Es 1 cuando x es positivo, ¿cierto? Es mayor que 0. Es 0 cuando x es igual a 0. Y cuando es menos 1, pues cuando x también sea menor que 1. ¿Sí? Entonces, creo que está sencillo, ¿no? La función signo de esta primera parte de menos 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función signo de menos 1? 0. 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eh, la función, no vale 0. Vale menos 1. ¿Sí? Porque fíjate aquí, mira. Y si yo tengo la función signo, y este valor es negativo, fíjate, este es un valor negativo. Es un x negativo, ¿no es cierto? Ah, Entonces aquí, sí, sí. cuando es menor que 0, la función signo es menos 1. ¿Ya? Entonces aquí pondríamos así, f de x es igual, coloco acá, y esto quedaría menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esa es la función signo, menos 1. Esto cuando es menos 5, menor o igual que x, menor o igual que 0. ¿Sí? Después, la función signo de 0. ¿Cuánto vale la signo de 0? 0. 0, ahí sí vale 0. Entonces aquí sería 0, punto y coma 0 menor. Aquí no sería menor igual. Aquí sería menor que x, menor que 5. ¿Sí? Y al final me queda x al cuadrado menos 10x más 24. X mayor que 5. Y al final x más 4, punto y coma x menor que menos 5. Listo, ahí está. Ya. Ahí está, como que simplificado un poco, ¿no? De todo lo que acabamos de hacer, ¿ya? Ahora, un intervalo de aquí yo le puedo eliminar. O sea, podríamos no eliminarle. Pero pues, por aquí lo podríamos dejar. O sea, podríamos eliminar por cierta situación. Fíjate que
Aquí yo le puse así, ¿no? De menos 5 menor o igual que x menor o igual que 0. Y acá fíjate que dice de 0 menor que x menor que 5. Y date cuenta que aquí el 0 no está incluido, ¿cierto? Sí. Sí, Sin embargo, pues acá nos acabo de salir 0. Bueno, no importa, ya déjale nada más. O sea, es el valor de y en otras palabras. Pero dejémosle ahí. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Y listo, bueno, ahí vamos a tratar de dibujar eso, ¿no? Que, bueno, las dos funciones son simples para que también, o sea, no hay mucha complicación en eso, pero la otra sí está un poquito más complicada, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de segundo grado, se podríamos demorarnos un poco más de lo normal, pero pues no es otra cosa del otro mundo, ¿sí? Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano XY y vamos a tratar de bosquejar esas curvas que tenemos ahí, ¿listo? Solamente esto lo voy a hacer un poquito más un gusto para que me alcance. Ya, ahí estamos. Listo, entonces vamos a dibujar algo así por acá. Entre el X y el Y. Listo, entonces me dice que la función es una función signo. Ah, no, la de acá, perdón. Es menos 1, ¿no es cierto? Entre menos 5 y 0. Y fijémonos qué intervalos tenemos. Menos 5, 5 positivo. Entonces puedo empezar colocando sus valores. Por ejemplo, vamos a poner por acá 3, 4, 5, menos 5. Y 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Aquí obviamente en el centro está el 0. Entonces nos dice que la función f de x vale menos 1 cuando esté entre menos 5 y 0, ¿cierto? Entonces menos 1 entre menos 5 y 0. Menos 5 y 0 está aquí, bien. Menos 5 y 0. ¿Cuánto debe valer la función? Menos 1. Por acá debe estar. Entonces en menos 5 es cerrado y en 0 también cerrado y vale menos 1. Ya, suponiendo que esto de aquí pues vale menos 1. Ya, ahí estaría la primera parte, la primera función acabamos de dibujar. O sea, esta partecita de aquí es esto. ¿Ya? La siguiente nos dice, vale 0 cuando tengo de 0 a 5, ¿no es cierto? De 0 a 5 vale 0. 0 a 5, a ver, de 0 a 5 sería acá. Y vale 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle de esta forma. Obviamente el 0 es abierto, ¿no? Entonces el 0 sería abierto. Ahí vamos a ponerle abierto porque aquí fíjate que dice 0 menor. El X es abierto. Pero el 5 sí es cerrado. Entonces el 5 cerrado y vale 0. O sea, vale justo en la línea que estamos aquí trabajando. Justo aquí. Entonces en esta parte en donde estoy colocando ese resaltador celeste sería la segunda función. ¿Sí? La siguiente, la función de segundo grado. Esta función de segundo grado, primero yo sé que se va a abrir hacia arriba, ¿no? O sea, esta función de segundo grado de aquí, yo sé que se va a abrir así. Así se va a abrir. ¿Sí? Ya. ¿Por qué sé que va a abrir así? Porque el X al cuadrado es positivo. Por esa razón sé que se abre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, para poder bosquejar eso, yo debería saber en qué punto se va a cortar con la X, ¿no es cierto? Y, o sea, en otras palabras, si yo quiero bosquejar una función de segundo grado, yo debería saber estos puntos de aquí y yo también debería saber el punto mínimo o el punto máximo, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacerlo rapidito acá. Vamos a poner algo así. Voy a poner el X, voy a poner el y voy a colocar que la función de segundo grado es esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo estos puntos de aquí? Fíjate que este punto de aquí y este punto de acá es del corte con las X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo eso? Igualándole a 0 la Y, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si estamos cortando la X, le igualo a la Y a 0. Entonces, así puedo calcular eso. ¿Cómo puedo calcular este punto mínimo que está aquí en X mínimo y Y mínimo? Hay una formulita que dice X es igual a menos B sobre 2A. Con eso también podríamos calcular. Entonces vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Vamos a tratar de calcular esos puntos de corte primero. Entonces sería x al cuadrado menos 10x más 24. Esto tendría que ser 0. ¿Sí? ¿Por qué le igual a 0 la y? Porque de esa manera calculo las intersecciones con las x. Entonces vamos a poner así dos paréntesis igualado a 0. Y aquí es factorización, ¿no? X, baja el menos. Y acuérdense que menos por más
acá es menos, ¿no es cierto? Necesito dos números que multiplicados me den 24 y sumados y restados me den 10. Entonces sería 6 y 4, ¿no? 6 y 4, porque menos 6, menos 4, más 24. Menos 6, menos 4, menos 10, de la mitad, está bien. Y de aquí puedo despejar la x, digo, x ha sido 6 y x ha sido 4, ¿no es cierto? X 6 y 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está x 6 y 4? Por ejemplo, por aquí está el 6, por acá está el 4, ¿sí o no? Por estos puntos debe cruzar la función de segundo grado, por estos dos puntos debe cortar. Y otra cosa que también nosotros nos podemos dar cuenta es que la función no podía dibujarse así, ¿no es cierto? No es así, no debería ser así. Debe ser al revés, ¿no es cierto? Porque es un X positivo, debería ser algo así. ¿Sí o qué? ¿Ya? Y otra cosa también, nosotros cuando tenemos una parábola, la parábola es simétrica a su directriz, se llama esta partecita de aquí, ya te voy a poner cuál es la directriz. La línea que separa el lado izquierdo y el lado derecho de acá, fíjate que separa el lado derecho y el lado izquierdo, esto se llama directriz. ¿Ya? Y esta directriz, tanto a la derecha como a la izquierda, es simétrica. ¿Sí? Entonces, si yo colocara esto por acá, yo tendría algo así. Justo en 5 debería ser, porque tiene que ser simétrico a los valores de cruces con las X. Tengo 4 por un lado, 6 por un lado. Entonces, ¿dónde tiene que ser simétrico? Justo en la mitad. Entonces, tengo del 4 al 5 tengo una unidad, del 6 al 5 tengo una unidad, justo en la mitad. Y de ahí abro la parábola para un lado y para otro lado. O sea, si yo quisiera bosquejarle, debería ser algo así. Pasa por 4, corta el punto mínimo en 5, pasa por 4, corta el punto mínimo en 5 y regresa por el 6. ¿Sí? ¿Entendido lo que hice? Sí, sí. El 4 y el 6 le calculé, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y justo pasa de esta manera. ¿Cuál es el punto mínimo? En x igual 5. ¿Sí? Porque justo está en la mitad. Entre el 4 y el 6 está el 5. Si yo hiciera algo parecido a esto, por ejemplo, yo digo que pasa por 2 y después pasa por 6. Entre el 2 y el 6 hay 4 unidades, ¿no es cierto? Entonces, la mitad es 2, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que en 4 debería ser el eje de simetría, pasa por 2, pasa por 6 y cruza así. De aquí para acá hay 2 unidades, de aquí para acá hay 2 unidades. Y justo como es una parábola, pasa por la mitad, ¿sí o no? Igual, si por ejemplo yo tuviera el menos 2 y tuviera el 6, digamos, entre menos 2 y el 6 hay 8 unidades, ¿sí? Si pasara por ahí la parábola, tengo 8 unidades. Las 8 unidades, la mitad es 4, entonces de aquí para acá debe haber 4 y de aquí para acá debe haber 4 unidades. Menos 2 más 4 es 2 y 6 más 4 es 2, entonces aquí debe haber un 2 y por el 2 está cruzando la parábola, ¿sí? De forma simétrica, ¿sí? En el caso de que te cambien los valores. Ahorita como es 4 y 6, pues uno de cada lado. ¿Listo? Lo que hay que tener cuidado es que al momento de dibujar la parábola, fíjate que aquí me dice que la parábola es válida solamente para un x mayor a 5. ¿Sí o no? Y fíjate que yo dibujé la parábola incluso para valores menores a 5. Entonces esta parábola bien dibujada no debería tener esta rama de acá. O sea, de acuerdo a lo que me dice, no debería tener esta rama, solamente debería tener la rama de la parte derecha, nada más. No debería tener la rama de la parte izquierda, solamente esto debería mostrarse. Y aparte, fíjate que aquí me dice para los x mayores a 5, o sea, no está incluido el 5. Entonces, aparte de esto, yo debería ponerlo así, ponerle abierto en 5 y llevarle esta gráfica por este lado, de esta manera, ¿sí? Incluso déjame ver si le dibujamos mejor, más gordita, algo así, ¿ya? Así debería ser el gráfico de esa parábola. Si pasa por 6, yo sé que también va a pasar por 4, pero no se dibuja. O sea, si yo quisiera dibujar, podría poner así entrecortado, porque eso no está determinado por la función de segundo grado y quedaría así, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Y para la función de primer grado, esto también tú ya deberías tratarlo de agilitar, ¿no? Y es igual a x más 4. Ya, esta es la función de primer grado que tengo abajo. Como te decía, las funciones de primer grado, lo más fácil es sacar la intersección en x, intersección en y. Entonces, por ejemplo, si yo pongo x igual 0, entonces y es igual a 0 más 4, entonces la y vale 4. Ya tengo el cruce por la y. Después coloco y igual 0, al revés. Entonces, y igual 0 sería 0 es igual a x más 4.
y ya tengo el cruce por la X. La X es de menos 4. O sea, cruce en X menos 4. Menos 4 está por aquí. Por aquí está menos 4. Aquí está un punto de intersección. El otro punto de intersección es en 4 de las Y. 1, 2, 3, 4 está por acá por las Y. Entonces, uno los dos puntos, ¿no? Tomo los dos puntos y le vamos a unir. Entonces, ahorita yo le voy a unir así, ¿no? Como que fuera una sola recta. Voy a unirle de esta manera. Ya, así le voy a dibujar, ¿sí? Pero hay que fijarse en algo, ¿no? Que esto de aquí, esta recta que acabo de dibujar, solamente está definida para los X menores a 5, ¿sí? Solamente para los X que sean menores a 5. Fíjate que esto de aquí ya no debería ir, porque estos son X mayores a 5. Solo debería ir esta partecita de acá. Entonces le vamos a redibujar mejor y le vamos a poner de esta manera. Voy a volver a redibujarle y voy a ponerle así. Y ahí aparte en el valor de menos 5 es abierto. O sea, yo debería colocarle incluso así, abierto en menos 5 y hacia abajo. ¿Sí? Lo otro voy a borrar. Ya, ahí estamos. Así debería dibujarse la función del primer grado. Listo. Esto lo que acabo de dibujar es la función que te acaban de colocar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos un bosquejo, digo, y ahora sí, vamos a revisar qué es lo que sucede, ¿no? Me dice que hay que buscar, ¿no? Algunas condiciones aquí. ¿Cuál es la falsedad? Me dice aquí. Fíjate que dice, entonces, ¿es falso qué? Uno de estos es falso, ¿no es cierto? Vamos con la primera. Dice, f es estrictamente creciente en el intervalo de 5 a 7. Estrictamente creciente significa que no había pausas, ¿no es cierto? Y fíjate que aquí me dice de 5 cerrado a 7. Y si tú te fijas, acá de 5 a 7, pues sí es creciente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, pero hay una cosita que está mal ahí. ¿Me puedes decir que está mal ahí? De 5 a 7 sí es creciente, pero algo ahí pequeñito que no está bien. Si te fijas, ¿qué es ese pequeñito que está mal? Algo pequeñito está ahí, no está correcto. Fíjate que es creciente desde 5 abierto, fíjate que aquí yo te puse abierto, de 5 abierto hasta el infinito, ¿no es cierto? Incluso me pueden poner hasta 8 y sigue siendo creciente, estrictamente creciente. ¿Sí o no? Entonces fíjate que es creciente en 5 abierto y en cambio acá te dice que es creciente desde 5 cerrado. ¿Sí o no? Entonces aquí me está diciendo cerrado. En cambio acá, ¿cuál era la conclusión? De que esto era abierto. Entonces aquí ya encontré el cual es falso, ¿no? Este literal A está falso. Esto es falso. Esto es falso. Y como me pedí el falso, pues es la respuesta, ¿no es cierto? Revisemos los siguientes. La B dice, f es creciente en el intervalo de 0 a 5. Si es una función creciente de 0 a 5, fíjate que está ahí el 0 y acá está el 5. Hay una definición de creciente, ¿no es cierto? Decía, si tienes un x1 y un x2, ¿no es cierto? Si x2 es mayor a x1, entonces f de x2 puede ser mayor o igual a f de x1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí tengo un Sí, x1, tengo un x2, y estas dos pues generan el mismo y, ¿no es cierto? Entonces f de x1 sí es mayor o igual a f de x2, o f de x2 es mayor o igual a f de x1. Entonces sí es creciente, o sea, tener una función así, sí es creciente. ¿Ya? Por la definición que puede ser mayor o igual, ¿sí? Entonces, incluso es creciente por esta situación, ¿no? Depende de las condiciones. Si te acuerdas que nosotros dibujamos algo así. Dibujaba esto, después una pausa y después de esto. Entonces, esto sí era una función creciente, ¿sí o no? Todo esto era una función creciente, ¿sí? Pero por esta pausa, entonces no era estrictamente creciente, ¿sí? Entonces, si yo dibujo incluso al revés, estoy así, después dibujo una pausa, así. En cambio, este de acá podría llamarse decreciente porque está dentro de esto de acá, pero no es estrictamente decreciente porque hay una pausa, ¿ya? Entonces, la de aquí, esta sí se cumple. La siguiente, dominio de f son los reales. El dominio son todos los valores del x, y sí son los reales, porque fíjate, viene desde menos infinito, ¿cierto? Vengo desde menos infinito, llego hasta el menos 5 abierto, después para el otro le cierra el 5 y llega al 0 cerrado, después de aquí le abre y llega al 5 cerrado y después de aquí lo abro y voy al más infinito. Entonces el dominio de esa función sí son los reales, eso sí está bien, es verdadero. Esto es una verdad, esto es una verdad. F es sobreyectiva. ¿Cómo sabíamos que esa era sobreyectiva?
si el rango que estamos sacando, ¿no es cierto? El rango que estaba acá de esta función que acabamos de dibujar era exactamente el rango que nos colocaban aquí. Cuando sucedía eso, era sobreyectivo. Entonces, ¿el rango de dónde viene? De las y viene desde menos infinito hasta dónde sería, hasta el valor de menos 1. Acá debería calcular incluso, mira, pero pues ya también sigue hasta más infinito. O sea, el rango de la gráfica es exactamente lo mismo que el rango que nos está colocando acá. ¿Sí? Incluso yo podía calcular ese punto mínimo también. Esto es verdadero. Y F no es inyectiva. ¿Cómo sabía que no era inyectiva? ¿Te acuerdas? Que colocábamos algo así. Colocábamos una línea y si corta en más de 2 puntos ya no era inyectiva, ¿cierto? Si tú colocas por acá, cruza en un punto, pero debe cruzar en todos los valores, siempre debe cruzarse en un punto. Por acá también se cruza en un punto. Si cruzo por acá también un punto, pero si cruzas justo en menos 1, ahí se genera varios puntos. Entonces ya no es inyectivo, ¿cierto? Entonces por esa razón la función no es inyectiva. Entonces esto también es verdadero. La única condición falsa era el literal A, ¿sí? Ya, ahí está ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, por esa razón, era que el otro día te decía, nosotros debemos conocer bien todas las definiciones que nos están dando, de la función signo, de la función paso, porque si las conoces, pues no hay complicación, no hay mucha complicación como tal. Ahí está esa parte que dibujamos y también dibujamos esta x más 4, que es esta partecita de aquí. Ya, ahí está dibujado tanto la una como las otras con colores. Ya, a ver, ahí te lo pongo en un ratito y vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer otro que también tenga que ver con lo mismo. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Vamos con, revisa, no sé cuál más señalaría por ahí. El 21 ya está. El 21 es f es estrictamente creciente de 5 a 7. ¿Cuál era lo que estaba mal? Lo único que estaba mal aquí era esto de aquí, que esto debe ser abierto. Solamente eso. Ya, eso es lo que estaba mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos la evolución 2, por aquí tenía señalado los que están dentro de esto. Esto también podríamos hacer. Por ejemplo, esto de acá. Ahora vamos a poner como, esta es la prueba 2, ¿ya? Por si acaso. Listo, ahí está. Dice, sea la función f de real en real definida por f de x igual a coseno de 3x. Entonces, es estrictamente creciente en el intervalo. Listo, ya está, ¿no es cierto? Entonces, lo que podríamos hacer es dibujar esa función y pues ahí nos dan los intervalos, ¿no es cierto? Es estrictamente creciente en alguno de ellos. Entonces, nosotros la función coseno la podemos dibujar tranquilamente, ¿sí o no? O sea, la función coseno no se tiene tanta complicación como tal. Yo podría dibujarle de esta forma. Ponemos esto así. Y la función coseno sería de esta manera, xy, y la función coseno era así, ¿no es cierto? O sea, por acá, por acá, por acá, por acá, y por acá. Entonces sería algo así. Coseno solita es así, ¿ya? Entonces la función f de x es igual al coseno de x, debería tener esa forma. Pero como aquí me está pidiendo, ¿no es cierto?, el intervalo en donde es estrictamente creciente, entonces yo debo saber los intervalos que están divididos, ¿no? Yo debería saber cuál es este punto, cuál es este punto, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de acá, para que obviamente saber de qué lado a qué lado es creciente, ¿sí?
Entonces, recordemos que f de x igual a coseno de x, el periodo de eso, o sea, el periodo t de eso es igual a 2pi radianes, o el valor de 2pi más bien, ¿ya? Así nomás pongamos. 2pi tiene el periodo de esta función. Eso quiere decir que el periodo de esta función era cuando daba 4 ciclos completos, ¿no? Entonces, fíjate que de aquí a acá, este es un ciclo, ¿ya? De aquí hacia acá es un segundo ciclo, o sea, segundo cuadrante. El de aquí viene a ser un tercer cuadrante y el de acá, vamos a poner con color morado más bien, y el de acá sería un cuarto ciclo. ¿Por qué son 4 ciclos? Porque tenemos 4 cuadrantes, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y una vez que llego al cuarto cuadrante, fíjate que vuelve a repetirse la misma función. Fíjate que yo tengo esto y se vuelve a repetir exactamente la misma y se repite, se repite, se repite, ¿no es cierto? Entonces, como tengo 4 cuadrantes, yo digo, ya chévere. En el cuarto cuadrante, aquí, en esta partecita de aquí, es 2pi. ¿Sí o qué? Ya, ahí es 2pi, porque se supone que cuando yo cruzo 4 cuadrantes, pues esto es el periodo, ¿cierto? Que es 2pi. Entonces yo puedo calcular tanto este punto de aquí, no, este punto de aquí y este punto de acá. ¿Cómo podría calcularle? Y el de punto de acá también puedo calcular. Punto de aquí, ¿ya? ¿Cómo puedo calcular? Dividiendo el 2pi para 4, ¿sí o no? Porque son 4 lugares. Fíjate que aquí tengo un espacio, otro espacio, tres espacios, 4 espacios. Todo esto es 2pi, entonces yo puedo calcular el de aquí, el de aquí, el de aquí y el de acá. ¿Cuántos son? 4 espacios. Entonces sería el 2pi dividido entre 4. O sea, mitad es 1, mitad es 2. Entonces voy aumentando pi medios cada vez que me vaya moviendo. Entonces, en el primer punto, este punto de acá, se llama pi medios. Pi medios más pi medios, el de aquí se llama pi. Pi medios más pi es 3 medios de pi. 3 medios de pi. Entonces ahí están todos los puntos, ¿no? Está pi medios, pi, 3 medios de pi, 2pi. Y esta es la gráfica que comúnmente dibujábamos, ¿no? F de x es igual a coseno de x. Es la gráfica que comúnmente nosotros dibujábamos y pues colocábamos dentro de la gráfica coseno. Pero dentro de nuestro ejercicio, pues no está cambiando algo, ¿no? No nos está dando la función coseno de x, sino está dando la función coseno de 3x. Entonces aquí nosotros debemos dibujar la función coseno de 3x. O identificarle, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiarle esta parte de acá? ¿Sí? Entonces, para lo cual, aquí el periodo cambió. O sea, automáticamente, acuérdate que la función de f de x es así. F de x es igual al coseno de wt, ¿cierto? O wx también. Ah, no, perdón. Ahorita estamos trabajando con esto. No pongamos wt. Wt también se utiliza en la física. Wx no más pongamos. ¿Listo? Porque estamos trabajando con x. Entonces, si tú te fijas, la w es esto. Entonces, yo puedo calcular el periodo. Acuérdate que w era igual a 2pi sobre el periodo. O sea, el periodo es igual a 2pi sobre el valor de w. Entonces, sería 2pi dividido entre ¿cuánto? Entre w, que vale 3. Entonces, el periodo es 2pi dividido entre 3. Esto viene a ser el periodo. ¿Sí? Ya. Eso es lo que hice hace rato. O sea, hace rato w valía 1, ¿no? Era así, f de x es igual al coseno de wx, pero w valía 1. Entonces, si t es igual a 2pi sobre w y w vale 1, entonces el periodo vale 2pi, porque este w vale 1. ¿Ya? Y es lo que ya sabíamos, ¿no? Que esa función pues tiene un periodo 2pi. Incluso dentro de la trigonometría ya conocemos bastante bien que si es 2pi, el otro es pi medios, el otro es pi, el otro 3 medios de pi, el otro es 2pi, ¿cierto? Pero ahorita acabamos de cambiarle esto, ¿no? O sea que le acabamos de poner coseno de 3x. Entonces esto de aquí como que le expandía o le comprimía el eje de las x, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que teníamos esas cosas? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces yo trazo aquí la gráfica. Voy a dibujar ese coseno de 3x, pero yo ya sé algo súper importante, que el periodo debe completarse en 2pi sobre 3. Entonces aquí esto es x, esto es y. Voy a dibujar la función coseno, pasa por aquí, pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y puede continuar, ¿no es cierto? ¿Cómo debería dibujarse? Debería dibujarse así. Pasa por acá, después pasa por acá, pasa por aquí, después viene acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está. Incluso podría también dibujar los negativos. Podría dibujar pues, este lado de acá. Okay, ahí está dibujado la función coseno de 3x. Ahora, obviamente esa función se parece a esta, ¿no?
Pero la única diferencia son los puntos de corte, esa va a ser la diferencia. Entonces vamos a revisar de dónde a dónde está un periodo. Entonces sería lo mismo que hice hace rato. Esto es un cuadrante, y lo de abajo es otro cuadrante, ¿cierto? Segundo cuadrante. El siguiente es un tercer cuadrante y el siguiente es un cuarto cuadrante. Una vez que llegas al cuarto cuadrante, se vuelve a repetir la función. Entonces, eso quiere decir que el periodo es de aquí hasta acá. Hasta ahí tienes un periodo igual a 2pi dividido para 3. ¿Cuántos espacios debes dividir? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, y son 4 espacios. 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces vamos a dividir para 4. Vamos a tomar ese periodo y le vamos a dividir para 4, porque necesito saber esas 4 partes, ¿no? Entonces sería 2pi dividido para 3 dividido para 4, ¿cierto? Entonces sería 2pi, 4 por 3 es 12, ¿cierto? O sea, mitad es 1, mitad es 6. Entonces esto sería pi sobre 6 debería ser. Cada vez que nosotros vamos avanzando, va avanzándose pi sobre 6. Este punto de aquí tiene un valor de pi sobre 6, ¿cierto? El siguiente punto que va a estar aquí va a tener un valor de otros más pi sobre 6, ¿cierto? Sí, pi sobre 6, más pi sobre 6, más otros pi sobre 6 y va incrementándose. Entonces el de aquí debería ser pi sobre 6 más otro pi sobre 6, porque cada vez que voy avanzando lo mismo, ¿cierto? Sería pi sobre 6 más pi sobre 6. Pi sobre 6 más pi sobre 6. Este es igual a 2 veces pi sobre 6. Mitad es 1, mitad es 3, y esto me queda pi sobre 3, ¿cierto? Entonces aquí sería pi dividido entre 3 de ese punto. El siguiente, el que debe estar aquí, este punto de acá, igual, tomo acá, y digo, debe ser más pi sobre 6 del anterior. El anterior era pi sobre 3, ahora es pi sobre 6, ¿no es cierto? Sumo pi sobre 6. Esto sería igual, sería 6, que sería 2pi más pi, ¿no es cierto? Entonces sería 3pi dividido entre 6. Tercera 1, tercera 2, y esto es pi medios. O sea, el valor de aquí sería pi medios, ¿sí o no? ¿Ya? Y a este pi medios le sumo otro pi sobre 6 y me tiene que justo coincidir con 2 pi sobre 3. ¿Ya? Entonces veamos si es cierto o no. Pongamos por acá. Si yo tengo el valor de pi medios, y sumo pi sobre 6, me tiene que dar 2 pi sobre 3. Entonces sería 6 para 2 es a 3, 3 pi, más esto sería pi, ¿no es cierto? Entonces esto sería 4 pi dividido entre 6, mitad es 2, mitad es 3, y me queda 2pi dividido entre 3. Y este punto de aquí es eso, ¿no? 2pi dividido entre 3. Listo, ahí está, coincide todito. ¿Sí? Dividí para 4 y cada punto voy sacando así. Para el otro lado, si yo quisiera sacar para el otro lado, es exactamente lo mismo, pero negativos, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí sería menos pi sobre 6. El de acá sería menos pi sobre 3. Y si quiero sacar los anteriores, pues sería lo mismo que está para la derecha, solamente que negativos. ¿Sí? Ya, entonces, una vez que le dibujo, uno ya se puede dar cuenta, ¿no? Y puede decir, ahí es chévere. Con esto, yo puedo ya determinar ciertas cosas. Primero dice, tiene que ser estrictamente creciente. Y me dice de 0 a pi sextos. ¿Dónde está 0? 0 está aquí. Pi sextos está acá. Estrictamente creciente, dice ahí. De 0 a pi sextos, fíjate que es este intervalo de aquí. Es decreciente. Ahí me está diciendo f, entonces es estrictamente creciente entre el intervalo. Esto es decreciente. De 0 a pi sexto es decreciente. Entonces esto no puede ser. ¿Ya? La siguiente, de pi sextos a 2 pi sobre 3. De pi sextos, ¿dónde está pi sextos? Pi sextos empieza aquí. Hasta 2 pi sobre 3 termina acá. O sea, es de este intervalo. Ya me dice que eso debe ser estrictamente creciente. No, porque es decreciente y creciente. Entonces no es estrictamente, no es solamente creciente. Entonces, literal B tampoco es. La otra, me dice de menos pi sextos a pi tercios. Menos pi sextos, desde aquí hasta pi tercios, que es acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el intervalo? Fíjense que es toda esta gráfica de aquí. Sales de aquí y llegas hasta el pi sobre 3. Y tampoco es cierto, porque tengo un intervalo creciente y otro intervalo decreciente. Y me dice que sea estrictamente creciente, solamente creciente. Esto tampoco es. Y la otra me dice lo siguiente. Me dice de pi tercios a pi medios. ¿Dónde está pi tercios? Pi tercios está aquí, ¿cierto? Hasta pi medios. Pi medios está acá, ¿cierto? Aquí me dice que es creciente. Sí es creciente, ¿no es cierto? De pi tercios a pi medios, sí es creciente.
Entonces esto sí puede ser. Y la última pues me dice pi sextos que está aquí hasta pi medios y está acá y debe ser estrictamente creciente. No, porque fíjate que en este intervalo tengo tanto la parte que es decreciente como la parte que también es creciente. Entonces el último tampoco es. Entonces la respuesta correcta ha sido literal D, que desde el valor de pi tercios a pi medios sí es estrictamente creciente. O sea, solamente es creciente, no hay más. ¿Ya? Ahí está. Resuelta esta partecita de aquí. ¿Listo? Ya. Otra cosa que podemos hacer. Podría ser esto, mira. Si nosotros nos fijamos, los intervalos crecientes son de aquí a acá, mira. Decrecientes, perdón. De aquí a acá es decreciente. Y de aquí a acá es creciente. ¿Sí o no? Ya. Y de aquí a acá también es decreciente. Ya. Entonces podemos utilizar así. O sea, voy a ir de aquí a acá, mira, de 0 hasta pi. Entonces yo digo, chévere, digo, si yo pongo así, 0 menor o igual que x, menor igual que pi. Aquí la función f de x es igual al coseno de x es decreciente. ¿Ya? También se va a poner así, les voy a poner una flechita hacia abajo, es decreciente. ¿Sí? De 0 a pi es decreciente. Desde el 0, o sea, de x0 hasta pi, esta partecita de acá es decreciente. Y desde el valor de pi hasta 2pi es creciente, lo contrario. Entonces sería de pi abierto hasta 2pi. Esto es f de x igual coseno de x y esto es creciente. ¿Ya? Y creciente también se le pone de esta manera, una rayita y para arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí hay que recordar algo, que acuérdate que cuando nosotros teníamos coseno de 3x, había una situación, ¿no? Que se expandía o se comprimía. Cuando este valor cumplía con algo. ¿Te acuerdas que si este valor era mayor que 1, ¿no es cierto? Mayor que 1, entonces el eje se comprimía y si esto de aquí era menor a 1, entonces el eje se expandía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos esto? Entonces yo puedo decir lo siguiente, digo ya chévere. Si me está diciendo de 0 a pi medios que es creciente, la función normal, ¿no es cierto? Entonces yo puedo expandir esto o puedo comprimir esto de acuerdo a lo que me diga acá, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir, acuérdate que tengo un factor de 3 y este factor de 3 significa que se comprime el eje. ¿En qué factor? A un factor k igual 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Le voy a comprimir. ¿Cómo le comprimo? Le hago así. 0 dividido entre 3 menor o igual que x menor o igual que pi tercios. ¿Sí? Porque el pi dividido por 3. El otro también. Fíjate que el de aquí es esto. Y el otro igual. El de aquí le hago así. Pi dividido por 3 menor, le comprimo al valor de x y menor o igual que 2pi dividido por 3. Entonces aquí, ¿qué tengo como conclusión? F de x es igual al coseno de 3 de x, sigue siendo lo mismo, decreciente en ese intervalo. Y el otro lo mismo, f de x es igual al coseno de 3 de x, pero esto es creciente en este intervalo, en este nuevo intervalo que acabé de sacar. Entonces, si tú te fijas, pues está entre 0 y pi tercios, es decreciente. Y entre pi tercios menor que x, menor o igual que 2pi sobre 3, es creciente. Y es lo que sale acá, ¿no? Fíjate que entre 0 y pi tercios. 0 y pi tercios, ¿dónde está el 0? 0 está aquí, pi tercios acá. Y fíjate que saqué que era decreciente. ¿Ya está bien? Y acá me dice de pi tercios hasta 2pi sobre 3. Pi tercios hasta 2pi sobre 3 en este intervalo de aquí es creciente. ¿Sí? También coincide, ¿ya? Entonces, también podríamos hacerlo de esta manera. Entonces, después te das cuenta que el pi tercios y el pi medios está contenido dentro de esto, ¿no? Entonces, ahí seleccionamos una manera o una forma también. ¿Sí? Y vuelvo y repito, hay muchas definiciones aquí. Hay muchas cosas, ¿no? Puedes utilizar la gráfica. Fíjate que aquí yo utilicé una gráfica normal y después con esta gráfica saqué la otra. O puedes utilizar estas definiciones y después sacas esto, ¿no? Aquí yo utilicé la parte de comprimir.
Porque acuérdate que ese valor, cuando es mayor que 1, pues lo vamos a comprimir al eje. ¿En qué factor le comprimimos? En un factor K. ¿Cuánto vale el factor K? Vale 3. ¿Sí? Ya, preguntas. Hasta aquí, ya se me preguntas. O ya está duro ya. No, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Sí. Ya, vamos a otro. Ahí está, todo es la función coseno y es un poquito ya el nivel un poquito más arriba, ¿ya? O sea, esto no, o sea, una persona normal en el colegio muchas veces no sale aprendiendo esto, ¿ya? Pero pues aquí lo estamos tratando de hacer. Ya, entonces esto es el literal de la respuesta, ¿sí? A ver, ¿cuál más teníamos por acá? Otro que tenga que ver con funciones. Función. Esta aquí también podríamos hacer, la 21 también podríamos hacer. Ya, ahí está. Entonces nos dice la 21 de ese mismo PDF. Sea la función f, y ahí nos da un dominio, ¿cierto? De menos 3 a 4. 4 es abierto, menos 3 es cerrado. Hasta el conjunto de llegada que es los reales, cuya gráfica se muestra a continuación. Y ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Nos dice esto, identifique la proposición verdadera. ¿Sí? Una de ellas es verdadera, ¿no es cierto? Y esto es del examen 2, ¿ya? Correcto. Listo. Entonces ahí le vamos a revisar el examen 2, ¿no es cierto? Me está pidiendo si f de 2 menos f de 0 es igual a f de menos 3. Una de estas es verdadera, ¿ya? Vamos con la primera. Nos habla de calcular la función f evaluado en 2, ¿no? Entonces yo digo, me piden f de 2. ¿Ya? Es igual. También me piden f de 0. También me dicen cuánto es. Más bien vamos a poner horizontal, ¿ya? Para no ponerle así. Entonces nos está pidiendo f de 2 menos f de 0. Y esto es igual a 3, me dicen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces f de 2, ¿dónde está f de 2? Entonces, acuérdate que esta era la x, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está x2? Aquí está x2, mira. Ahí está x2. Ya, entonces vamos a poner aquí. Este es el valor de x2. ¿Sí? Entonces, aquí sería el valor x es igual a 2. Necesito el valor de f de x2. O sea, necesito saber cuánto vale la y. Fíjate que para x igual a 2 se genera la y igual a 2 también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí yo podría decir que esto es 2 menos f de 0, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿dónde está el 0? El 0 está por aquí, ¿no es cierto? Pero fíjate que aquí hay un intervalo cerrado y un intervalo abierto. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí me dice, si yo quiero el valor de 0, ¿no es cierto? F de 0 debe ser un intervalo cerrado. O sea, yo debo saber dónde está incluido el 0. Fíjate que aquí dice que abierto te da lo de acá y cerrado te da lo de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, F de 0, aquí está el 0, ¿cierto? Aquí está el 0. Aquí está el 0. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la y? La y vale 2. Fíjate que acá arriba está incluido el 0. Acá arriba dice incluir. Entonces f de 0 vale 2. Entonces aquí vamos a poner 2 de este lado. Y esto es igual. Y acá pues no me dice f de... Aquí me pedía f de 3, ¿no es cierto? F de 3, ¿cuánto sale? No. Entonces, f de 3, ¿dónde está? F de 3. Entonces, ¿dónde está f de 3? Igual acá buscamos, este es 3, x es igual a 3, y digo, ya chévere, para f de x es igual a 3, tenemos este punto, y se genera este valor de aquí, ¿cierto? Entonces f de 3 vale 2. Entonces, 2 menos 2 sería 0, y 0 menos 2, bueno, en el otro lado me queda el 2, ¿no es cierto? Esto de aquí no es equivalente, entonces esto viene a ser una falacia, una contradicción. Entonces, el primer literal no es respuesta correcta. O sea, me está pidiendo la correcta. Literal A no es, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. La siguiente
el literal A, ¿no es cierto? O sea, f de 2 menos f de 0 es igual a f de 3. No es igual. Sale 0 diferente de 2. Entonces es una falsedad. Literal B nos dice f es acotada o tiene una sola intersección con el eje X. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna, ¿no es cierto? Esta también es falsa. Porque aquí me dice que f tiene una sola intersección con el eje X. Este es el eje X, miren. El eje X. ¿Cuántas veces interseca el eje X? Ninguna. ¿Sí? Porque fíjate que debería cruzar así, ¿no? Aquí debería cruzar por un punto. Y aquí fíjate que sí está llegando al eje X, pero fíjate que este punto de aquí es un intervalo abierto. Entonces no está cruzando por ningún punto en el eje X. Esto de aquí no cruza por el eje X, esto tampoco cruza por el eje X, esto tampoco porque justo acá hay un intervalo abierto. No está llegando al eje de las X. Entonces esto sin hacerlo mucho, pues no cumple, ¿no es cierto? El siguiente, literal C. Rango de F está entre -1 y 4. Acuérdense que la forma de poner rango es así, RGF. O también escribir rango F, que también da lo mismo, ¿no es cierto? Rango de F entre -1 y 4. -1, ¿sí? Es el valor mínimo en la Y, ¿no es cierto? Que -1 si está bien, es cerrado si está bien. Después llego hasta el 0 abierto y fíjate que después me salto hasta el 1. Esta parte no tengo, mira. Justo en esta partecita de aquí. ¿Ya? En esta parte no hay función, no hay el valor de Y. Entonces no puedo decir que esto es parte del rango, ¿no es cierto? Entonces es imposible que estés entre -1 y 4. El rango sería ¿de dónde a dónde? El rango sería desde -1 hasta 0 y desde -1 hasta 4, hasta acá. Esto sería. Desde -1 hasta 0 y desde 1 hasta 4. Esto sería el rango. Si yo quisiera calcular el rango aquí, digo el rango de la función f debería ser entre -1, ¿no es cierto? -1, punto y coma, hasta 0 abierto y unido desde el valor de 1 que es abierto hasta el 4 que también es abierto. ¿Sí? Entonces sería desde -1 hasta 0 y desde 1 hasta 4. Hasta este intervalo se tiene función, ¿no? Y si se fijan, pues si tengo un -1 y termino la función en 4. Más arriba del 4 no hay nada. Más abajo del 1 y entre el 0 no hay nada. Y entre el 0 y el 1 sí hay función, pero más abajo de -1 no hay nada. Entonces ahí está la función, ¿cierto? Rango de f entre -1 y 0 abierto y entre el 1 y el 4 también abiertos. Entonces el rango no está bien, tampoco está correcto. La de f es estrictamente creciente en intervalo de -3 y 2. ¿Dónde está -3 y 2? -3 y el 2, ¿no es cierto? Aquí está -3, que es esta parte de aquí, y esta parte de acá, ¿no es cierto? -3 y esto es -2. Del -3 al -2 tengo esta función aquí, que esta función aquí es decreciente. Es estrictamente decreciente ese intervalo. ¿Y acá qué me dice? Es estrictamente creciente. Es al revés. Esto no está bien. ¿Ya? Y la última, pues ya por descarte podríamos marcar, ¿no? Que la respuesta correcta es el literal E. Esa es la correcta. F no es inyectiva, o sea, no es inyectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué no es inyectiva? Porque fíjate que si tú trazas una línea, aquí corta en un punto, acá corta en un punto, acá también corta en un punto, pero debe cortar en todos en un punto. Y fíjate que justo aquí le pones y corta en más de 2 puntos. Entonces eso ya no era inyectiva, ¿no es cierto? Entonces no es inyectiva. Está bien que no sea inyectiva. Debido a que f es una función par, me dice. ¿Ya? Listo. Perdón, f no es una función par. ¿Listo? ¿Cómo era la función par? Poníamos como un espejo, ¿no es cierto? Y te acuerdas que lo mismo que teníamos del lado derecho, teníamos del lado izquierdo. Por ejemplo, una función par era esto, ¿no? ¿Sí o qué? Tenía lo mismo del lado derecho que lo mismo del lado izquierdo. Trazo aquí, tengo esto del lado derecho, esto del lado izquierdo y esto. Entonces no es par. F no es par. Entonces esto de aquí, pues sí se cumple. ¿Ya? Ahí está, muchachos, es el ejercicio 21 del examen 2. Como vuelvo y repito, pues más allá de ser complicado este ejercicio 21, es un ejercicio más de definiciones, más de criterios que tú debes saber. Sí, criterios súper pequeñitos, pero son importantísimos, ¿no es cierto? Y pues ahí también nos colocaban. Igual la B dice F no es acotada o F tiene una sola intersección. ¿Ya? Entonces, ahí nos colocaban también alguna situación respecto a esto. Vamos, otro ejercicio. ¿Ya? Vamos a revisar otro que esté por acá, la 21.
La respuesta era la de aquí, ¿no es cierto? F no es inyectiva debido a que F no es par. Busquemos otra. Examen 3. La de aquí. Aquí les voy a romper la cabeza. Veamos cómo están para esto. Ya, me pide el dominio y rango de esas funciones. Vamos al siguiente. Ejercicio número 8 y esto es del examen 3, ¿no es cierto? Recuerden que esto es de examen 3. Ya, vamos con la que dice, dado la función f de menos 3 a 6 a los reales, cuyo rango es de menos 3, menos 2 a 3, perdón. Y entonces el dominio y el rango de la función g de x es igual a menos 2 f de 3 en x son respectivamente, y ahí te coloca, ¿no? Listo. Ya, no me dice qué función es, solamente me dicen el dominio y el rango es esto, ¿cierto? Vamos a sacarle acá aparte. El dominio de f de x es equivalente, ¿no es cierto? Y el dominio está aquí. Este es el dominio, ¿sí o no? Del conjunto de salidas del dominio. Sería menos 3 menor o igual que x menor o igual que 6. Así se coloca de menos 3 a 6, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y acá le ponemos el rango. El rango de la función f de x, o también le colocan así, ¿no? RGF saben poner así, que es lo mismo, rango de la función f de x. Entonces el rango es en cambio es lo de acá y este en intervalo abierto, ¿sí? Entonces sería de menos 2 menor que x menor que el 3. ¿Listo? Está tanto el un rango y el dominio. Dominio y el rango. ¿Listo? De la función f. Ahora nos piden de la función g. Vamos a tener que cambiar algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la función g? Hay dos cosas primero. Acá vamos. G de x es igual a 2f de 3 en x, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, vamos a revisarlo cómo lo hacemos. ¿Se acuerdan que yo les decía que este valor de 3, ¿no es cierto? Acompañado del argumento, le va a comprimir en un factor de k. Hace rato hice eso. La acabé de comprimir en un factor de k, de 3, ¿no es cierto? Y cuando yo le pongo este valor de 2, en cambio le voy a expandir un valor de 2. Entonces voy a hacer unas gráficas así rapidito. Si, por ejemplo, yo tengo una función, algo así, vamos, tenemos una función x, una función y voy a ponerla así. Digamos que tenemos, no el coseno, ya pongamos el seno facilito. Tengo esto. Tengo esta función. ¿Ya? Esto se llama f de x. Si a f de x yo le multiplico por un valor, aquí tengo f de x. Si a este f de x yo le multiplico por un valor, en este caso digamos que tengo un 2, digamos, ya, le multiplico por 2, ¿qué pasa a la función? Va a suceder lo siguiente. Va a ser una función mucho más ancha en el eje de las y. Va a ser así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esta que está en morado sería yo que sé k veces f de x, suponiendo que k es mayor que 1. ¿Sí o no? Cuando k es mayor que 1, yo hago que el eje de las y se expanda, ¿no es cierto? Y cuando k es menor que 1, pues el eje de las y se van a comprimir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque fíjate que aquí yo tengo este valor de 2. Entonces, ¿qué va a hacer este valor de 2? Le va a expandir, ¿no es cierto?, en el eje de las y. ¿Sí? Ahí está uno. ¿Qué pasaba con el otro? Cuando yo tengo dentro del f le tengo el 3. Vamos a ponerle acá. Voy a poner esta función, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar esto. Digamos, dibujemos la función de aquí. Ya, esa función de ahí. ¿Listo? Entonces, esta función es una función f de x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En una función trigonométrica, ¿qué pasaba? Si a f de x, ¿no es cierto? Que f de x es igual al seno de x.
Y yo este f de x, ¿no es cierto? Ahora yo le hago así. F de 3 veces x. Y esto es seno de 3x. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en cambio le voy a comprimir, ¿no es cierto?, en un factor de 3. Entonces yo le voy a comprimir en un factor de 3, ¿no es cierto? Entonces le voy a comprimir y voy a hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la gráfica? Va a suceder lo de aquí. Algo así va a pasar, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerle mejor. Ya, algo así va a pasar. Lo que está expandido le voy a comprimir de esta manera. ¿Ya? Listo. Entonces, ya, con eso le podemos cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Le podemos seguir aumentando y expandiendo. Entonces vamos a poner aquí dos definiciones. Dos cosas, ¿no es cierto? Este 2 que está adelante, ¿a qué va a modificarle? Le va a modificar, este 2 de aquí le va a modificar el rango. ¿Sí o no? Porque es lo expandí en el eje Y, ¿cierto? Esto lo expande en el eje Y, entonces modifica el rango. Y este 3 que está dentro, en cambio, modifica el dominio. ¿Sí o qué? Ahí yo le puse con una función, se podría decir, trigonométrica. Acá no me dicen que son unas funciones trigonométricas, pero yo le puse así, ¿sí? Vamos a poner otra función, digamos que una función, a ver si me ocurre, x al cuadrado. Ya, digamos que tengo una función así. Bueno, con esto ya puedo hacer algo, ¿no? Ya podría empezar a buscar cuál sí y cuál no. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la función del rango, ¿no es cierto? Me dice entre menos 2, menor que x, menor que 3, de f. Ahora el rango de g, ¿cómo sería? El rango de g de x tendría que ser igual. Y para el rango de g de x, que es 2 veces más, ¿no? Aquí fíjate que dice 2 veces más. ¿Ya? O modifica el rango en un factor de 2. Sería por 2. Entonces sería menos 4 menor que x, menor 3 por 2, 6. Entonces el rango de g de x debería estar entre menos 4 y el valor de 6, ¿no es cierto? Ya, eso debería estar. Y ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y está al revés ahorita. Ah, ya, perdón, me faltó un menos, ¿no es cierto? Aquí hay un menos. No le copié del menos, por eso digo está al revés. Qué raro. Ya, aquí fíjate que dice menos 2f de 3x. Ya, o sea, está con el menos incluso. O sea, aquí yo debería estar un menos y debería cambiarle, ¿no es cierto? Cuando está con menos, le invierto las cosas. O sea, le invierto el eje también, ¿ya? Entonces, como está con menos, entonces aquí yo debería hacer esto. Yo debería multiplicar con menos 2, ¿cierto? Entonces con menos 2 aquí se hace 4 y aquí sería menos 6. Y también cambia la desigualdad, ¿no? Acuérdense que cuando multiplico por un número negativo, va a cambiar la desigualdad. Entonces aquí yo digo esto, es multiplicado por el valor de menos 2. Entonces sería menos, no, menos y menos es más 4 mayor que x mayor y 3 por esto sería menos 6. Entonces, esto de aquí está un poquito feo ver, ¿no? Toda esta parte está media fea ver. Le pongo al revés, menos 6 menor que x menor que 4. Le cambio el valor. Cuando cambio todos los valores, pues también cambian las desigualdades. ¿Sí? Cuando le doy la vuelta a todo el valor. Entonces, podría ser el resultado, podría ser lo de aquí o lo de acá, ¿no es cierto? El de aquí o el de acá. Esto no pueden ser. ¿Listo? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Recuerden que esto es del examen 3. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el rango y el dominio? no, Acuérdense que nosotros trabajamos con esta parte de comprimir y expandir el otro día. Les decía que si tú pones un valor aquí, le comprimes, le expandes, le das la vuelta y tanta cosa, ¿no es cierto? Eso dentro de la parte de ingeniería también se ve en procesamiento de señales o análisis de señales y sistemas. ¿Listo? Vamos con el dominio. Entonces, el dominio, en cambio, es por esto, fíjate. Este 3 de aquí le va a modificar al dominio. ¿En qué factor le modifica? En un factor de 3. Le expande, lo comprime. Le comprime, ¿no es cierto? ¿En qué factor le comprime? Un factor de 3. Entonces, nosotros podríamos decir acá ya chévere. El dominio
de g de x va a ser igual al mismo valor que está aquí, pero dividido entre 3. Sí, porque nosotros tenemos este valor aquí, pues que le comprimen este valor de 3. ¿Cierto? Ahí incluso le graficamos, ¿no? Si yo tengo una función seno, estaba normal dibujar, le pongo un factor de 3 dentro, al lado de la variable x, entonces eso se comprime. ¿Sí? Entonces esto de aquí sería menos 1 menor o igual que x menor o igual que 2. ¿Cierto? Esto sería el dominio de g de x. ¿Ya? Entonces, el resultado correcto no ha sido el literal A, ha sido el literal D, ¿no es cierto? Esto sería el dominio y el rango, lo que nos está pidiendo. Listo. Eso es el resultado. D es la respuesta. ¿Sí? Ahí lo revisan, ¿ya? Por favor. Cuando yo le multiplico la función de una manera externa, ¿no? Así le podemos llamar. De una manera externa, expande el eje. Pero cuando yo le cambio a la variable y le multiplico o le divido, entonces esto pues se expande o se comprime, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos modifica algo, ¿no? El de aquí modifica el rango, porque se está expandiendo en el eje Y, ¿ya? Y el de aquí modifica el dominio, porque lo estás aumentando o lo estás haciendo más pequeño, ¿cierto? Ya, entonces, por esa razón el uno multiplique por un valor y por el otro multiplique por el otro valor. Ya, eso sería el literal 8. Vamos a seleccionar acá, el 8 sería el literal E. Ah, no, perdón. El D no, el D era, no era el E. Vamos, otro. Podríamos hacer este de aquí, tal vez. A ver, hagamos el de aquí, ¿ya? Este también está con funciones. A ver, ¿dónde vamos? Pongámosle por aquí un ratito que no nos estorbe. Ya, vamos con el de aquí. Dice, considere las funciones f de x es igual al logaritmo en base 2 de x mayor que 0. Y la otra me dice menos x menor o igual que 0 y g de x es igual a menos valor absoluto de x más 6. Si p de x, y es 0 es un punto de intersección entre ellas, cuando x menor que 0, entonces x de 0 sobre y de 0 es igual. ¿Ya? Entonces lo que nos hace falta es encontrar el punto de intersección, eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces vamos a modificar un poquito las funciones que están ahí, pero antes vamos a poner la función valor absoluto. ¿Sí? Les voy a colocar una función valor absoluto para que ustedes ya le manejen, ¿no? Ya sepan cómo funciona esto del valor absoluto. La función valor absoluto es así. F de x es igual al valor absoluto de x, ¿cierto? Y esto es igual a x o va a ser igual a menos x. A x cuando x es mayor o igual que 0 y a menos x cuando x es menor que 0. Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? El valor absoluto de un número, por ejemplo, el 3, siempre es positivo, es el 3. ¿Sí o no? Fíjate que es exactamente lo mismo cuando el x es positivo. Y es negativo de lo que está dentro cuando x es menor que 0. Por ejemplo, digamos que tengo valor absoluto de menos 4, digamos, ¿ya? Entonces, esto está dentro del x menor que 0. ¿A qué es igual? A menos x. Entonces digo, menos, ¿cuánto vale el x? Menos 4 y se hace más 4. ¿Sí? Entonces, la definición de valor absoluto. ¿Para qué necesitas esa definición? Para sacar la función g, no. Entonces vamos a colocar así, función f de x. F de x es igual, vamos a colocarle exactamente lo mismo, no va a hacerle nada, ya. Logaritmo en base 2 de x, y esto es de un x mayor que 0. El otro sería menos x cuando x es menor o igual que 0. Vamos con la g le voy a cambiar. G de x es igual, y voy a colocar el valor absoluto de otra manera, no le voy a cambiar esta partecita de ahí. Entonces voy a poner así, g de x, el valor absoluto, ¿cuándo es positivo? Mira, dice cuando x mayor que 0 y cuando x menor que 0. Pongo acá, cuando x es mayor o igual que 0, va a tener un valor, y cuando x sea menor que 0. Cuando x es mayor o igual que 0, solamente copio el valor de x, o sea, se hace positivo, ¿no? O sea, el x es positivo y con el negativo de lado es
negativo, ¿no es cierto? Entonces voy a poner menos, ¿cierto? Aquí está menos. El valor absoluto de aquí, cuando x es positivo, solamente copio la x. Entonces sería x y más el valor de 6. Listo, ahí está la primera parte. La segunda, el valor absoluto de x es menos x cuando x es menor que 0. Cuando x es menor que 0 es menos x. Con este menos que está acá se hace más. Entonces hace x más el valor de 6. Listo. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos calcular los puntos de intersección, ¿no? Ya podríamos hacer eso. Entonces, fijémonos dónde se intersecan. Por ejemplo, esto dice, cuando x es mayor que 0. ¿Dónde está el mayor que 0? Aquí está mayor que 0, fíjate. Ahí está. ¿Ya? Este es de x mayor que 0, este es de x mayor que 0. Ahí está una intersección. El otro dice, cuando x es menor que 0 y cuando x es menor que 0, ¿cierto? Entonces hay otra intersección. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Cuáles intersecan? Estos dos se van a intersecar. Estos dos se pueden intersecar más bien. ¿Ya? Porque está definido para x mayor que 0 y el otro está definido para x mayor o igual que 0. Entonces, en algún punto se pueden sí intersecar los dos de ahí. ¿Ya? Entonces, podríamos ponerle algo así. Entre estos dos, vamos a ponerlo así, puntos de intersección. Puntos de intersección. ¿Cómo calculo los puntos de intersección de dos funciones? Es así. Igualas de f e igualas a g. En el mismo dominio, obviamente, porque si no está en el mismo dominio, pues no podría intersecarse. Entonces, estos dos están en el mismo dominio. O sea, el logaritmo en base 2 de x tiene que ser igual al valor de menos x más 6. En este se intersecan en la 1. Pero hay que considerar algo. Me dice aquí, fíjate que dice esto es x mayor que 0. Y aquí me dice x mayor es igual que 0. Entonces, ¿cuál es el dominio de esto? El dominio de esto es de x mayor que 0. ¿Por qué no le incluyo al 0? Porque fíjate que aquí dice mayores iguales que 0. Aquí están incluyendo. Pero en cambio acá me dice que solamente son los mayores a 0. Entonces, el 0 no se puede tomar. Entonces, por esta razón, pues le ponemos así. ¿Ya? Porque el logaritmo no puede tomar valores de 0. Solamente es cuando x es mayor que 0, no mayores iguales. En 0 no está definido. Pues el otro punto de intersección, lo mismo. Este es el 1 y este es el otro, ¿no es cierto? El otro, en cambio, me dice esto de aquí con esto de acá. ¿Sí o no? Porque está como que en el mismo intervalo. Entonces me dice el menos de x es igual al x más del 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Igualo la una función con la otra función. ¿Y en qué dominio vamos a hacer esto? Esto está, arriba me dice con los x menores iguales que 0. Acá en cambio me dice con los x menores que 0. ¿Dónde se interseca? En x menores que 0. ¿Sí? Entonces no puede ir equivalente al 0 porque el 0 no está definido, ¿no es cierto? Para la una sí, para la otra no. Entonces no le puedo poner, si yo lo coloco así, menores o iguales que 0, estoy infringiendo con esta regla de acá. Para este lo estoy infringiendo, para el de aquí estoy infringiendo. Esto no está bien. Si yo pongo así menores o iguales. Entonces solamente el interseco, menores que 0. ¿Sí? Ya, ahí está. Estas dos ecuaciones yo debería intersecar. ¿Sí? Debería ver si en algún punto se intersecan o en algún punto sucede eso, ¿no es cierto? Las dos serían las intersecciones. O sea, yo podía sacar un punto de intersección. Este sería el primer punto de intersección. Primer punto de intersección. Y esto sería el segundo punto de intersección. Este punto de intersección de arriba sería para los x mayores que 0. Y el punto de intersección de abajo es para los menores que 0. Veamos qué nos dice el ejercicio. Si P de X sub 0 y E sub 0 es un punto de intersección entre ellas cuando X es menor que 0, ¿sí? O sea, ya está dando la condición, ¿no? Aquí ya me dice que solamente con los X menores a 0. Entonces, por esta condición de aquí, cuando ellas sean X menores que 0, entonces el primer punto de intersección no me importa. El que me importa es el de abajo. Este es el que me interesa, ¿sí? Entonces, se calculo eso y digo, ya chévere. Entonces, aquí me quedé así. Menos de x, esto le paso acá a restar, sería menos de x es igual a 6. Entonces, menos y menos sería menos 2x es igual a 6 y la x sería igual a menos 3, ¿no es cierto? El menos 2 le paso a dividir, aquí está multiplicando, paso a dividir con el signo menos 3. Ya, listo, ahí está, x menos 3. O sea, ya saqué el valor de x sub 0, ¿no es cierto? Este x sub 0 de aquí vale menos 3. ¿Ya? El valor de y me hace falta, ¿no? Y recuerda
que estas eran las dos funciones que igualamos, ¿no? O sea, esto se llamaba f de x y esto se llamaba g de x. Entonces f de x es igual a menos x y g de x es igual a x más 6. Cualquiera de los dos nos puede ayudar para calcular la y, ¿sí? Entonces puedes poner así, f de x es igual a menos x y f de menos 3 necesito, ¿cierto? Menos 3 es igual a menos 3. Entonces f de menos 3 es igual al valor de 3 positivo, ¿sí? 3 positivo. O sea, f de menos 3, eso se llama y, ¿no? Y es igual a 3. ¿Ya? Entonces ahí tengo x igual a menos 3 y es igual a 3. Entonces y sub 0 vale 3 positivo. ¿Sí? Entonces ahí está. X sub 0 que es el punto de intersección y sub 0 que es el punto de intersección, acá vamos a calcular. Entonces tú puedes poner así. El segundo punto de intersección ha sido igual x menos 3 y es igual a 3. ¿Qué punto de intersección se llama? ¿Cómo se llamaba? X sub 0 y sub 0. Así se llama. Listo, ahí está. ¿Qué me pedían? Me pedían calcular el valor absoluto de x sub 0 dividido por y sub 0. Entonces yo digo, me pedían calcular x sub 0 dividido por y sub 0 en valor absoluto. X sub 0 vale menos 3, y sub 0 vale 3. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Valor absoluto de menos 1, 1 positivo. ¿Ya? Entonces el valor debería ser menos 1. Revisemos qué nos ponían por acá. Perdón, 1, perdón, no menos 1. Entonces nos decía, el 12 decía un tercio, un medio no. El 1 sí puede ser, el 2 no, y esto tampoco no, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta debería ser el valor de 1, literal sí. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner que la respuesta es 1, ¿no es cierto? Pues incluso vamos a ponerle con un color medio de resaltador diferente para que le vean. ¿Ya? Esa sería la respuesta del punto de intersección. ¿Listo? Preguntas. Verán que hay full cosas aquí. Incluso, si ustedes se fijan, hay dos puntos de intersección. El primer punto de intersección está más complicado, ¿no es cierto? Ahí está el logaritmo base 2 de x es igual a menos x más 6. Resuelve esa ecuación y calcule cuánto vale x. Pero no me interesa porque esos son cuando el x es positivo. Pero acá, en cambio, el x es negativo. Entonces, esto te dice, ¿no es cierto? Que dice, ¿sabe qué? X negativo. Entonces, tomo los x negativos, igualo los que están acá. ¿Ya? Después calculo los puntos y después solamente es dividir, ¿no es cierto? Y sacar su valor absoluto. Esta definición de valor absoluto no se olvidará, ¿ya? Ya, ahí está, valor absoluto. Ya, ahí está el valor absoluto, por favor. Eso no se olvidará, ya. Esa es la definición. Es para cualquier X que ustedes tengan. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, raíz, lo que sea. Así se define el valor absoluto. ¿Sí? F de X es igual al valor absoluto de X. Es X cuando X mayor o igual que 0. Y es menos X cuando X es menor que 0. ¿Sí? Listo, vamos, otro ejercicio. Esto era del examen 3, ¿no es cierto? Este es el examen 3, para que no se pierda. ¿Ya? Vamos a otro ejercicio, vamos a ver si alcanzamos a uno más. El 12. El de aquí podríamos hacer, por ejemplo, el 15. Observe que no les dije sobre las asíntotas, pero no me demoro nada en decirles, ¿ya? Ya, vamos con la acá. Dice 15, da las funciones f, x su conjunto de los reales. Entonces, hacen los reales cuya regla de correspondencia es lo siguiente. Identifique la proporción verdadera. De ahí nos habla más de asíntotas, ¿no? Nos dice f tiene dos asíntotas verticales, f tiene dos asíntotas horizontales, f no tiene asíntotas horizontales, y también te dan los puntos en donde se podría tener asíntotas de tipo horizontal. Entonces necesitamos saber cuál es verdadera. Entonces, ¿cómo calculo las asíntotas? O cuándo calculo más bien. Entonces, tú vas a tener así. Sea una f de x es igual a una función racional, de tal manera que tú tengas en el numerador
un polinomio P de X y en el denominador tengas un polinomio Q de X. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si tu función f de X tiene la X arriba y tienes la X abajo, entonces de ley tiene asíntotas, pueden ser horizontales, verticales o ambas. ¿Sí? Entonces, sea f de X igual a P de X sobre Q de X, esta es una función racional. Se llama función racional cuando tengo tanto el X de arriba, cuando tengo X de arriba y cuando tengo X de abajo, ¿cierto? Función racional. ¿Ya? Entonces, las funciones racionales pueden tener asíntotas horizontales, pueden tener asíntotas verticales. Si yo le roto, también pueden tener asíntotas oblicuas, o sea, diagonales, ¿no es cierto? O puede tener una unión de todas ellas, ¿sí? Entonces, vamos primero, ¿cómo calculamos las asíntotas horizontales? Perdón, las verticales primero, es las más fáciles. Asíntotas verticales. ¿Ya? Esto está ligado con el dominio, ¿sí? Una asíntota vertical está ligado con el dominio de la función. Entonces vamos a poner esto. Está relacionado con el dominio de la función. ¿Ya? O sea, en otras palabras, tú calculas una asíntota vertical cuando Q de X le igualas a 0. ¿Ya? O sea, el denominador le igualas a 0. Cuando le igualas a 0 y calculas el valor de X, pues ahí tienes una asíntota, ¿no es cierto? ¿Por qué está ligado con el dominio? Porque acuérdense, cuando yo tengo una función numerador y denominador, yo tengo que asegurarme que el denominador no debe ser 0, ¿cierto? Porque si se hace 0, se va al infinito. Entonces, ¿por qué se va al infinito? Porque existe una asíntota horizontal, perdón, una asíntota vertical, por esa razón, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a sacar ahorita. Entonces, yo digo, a ver, vamos a sacar asíntotas verticales. Digo, f de x es igual a 3 de x sobre x menos 3 dividido para x al cuadrado menos 9, ¿sí? La asíntota vertical. Antes de sacar asíntotas verticales, tú fíjate que tu función sea la más reducida, la más simplificada posible. ¿Sí? Antes de sacar cualquier asíntota, antes de hacer nada, voy a revisar eso. ¿Listo? Entonces, desde arriba, pues ya está factorado, no le hace falta nada. Y abajo podemos factorar, ¿no? Todavía hace falta factorar en la parte de abajo. El de abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces, una diferencia de cuadrados, pues ponerle así. X menos 3 multiplicado por X más 3. ¿Cierto? Eso es exactamente lo mismo que X al cuadrado menos 9. Entonces, simplificamos. Voy a explicar esto de aquí, como está acá. Fíjense que la función, a pesar de que ya nos colocaban de esta manera, nos hacía falta reducirla, ¿no? Entonces, f de x es igual 3 de x arriba y abajo sería x más 3. ¿Ya? Entonces, esto de aquí vendría a ser la función. Es exactamente la misma de arriba, solamente que esta ya está simplificada. Está quitado todo lo que tal vez no nos sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculaba la asíntota vertical? Fácil. Yo decía, el denominador igual a 0, x más 3 igual a 0 y x es igual a menos 3. O sea, en x igual menos 3, tú puedes tener una asíntota. Entonces, si yo quisiera sacar el dominio, ¿cómo sería? El dominio, ¿no es cierto? Dominio de f de x, dos puntos. X pertenece a los reales, excepto ¿qué número? El menos 3. Este valor de excepto, esta es la asíntota. Entonces tú puedes poner aquí, existe una asíntota vertical en ¿dónde? En x igual menos 3. Justo en el valor que no debería haber función, ahí está una asíntota vertical. Ya entonces podemos ya decir algo que no coordina con esto, ¿no es cierto? Nos dice cuál es verdadero. Nos hablaba de aquí que tiene dos asíntotas verticales. La primera no está bien, esta no está bien. No hay dos verticales, hay solo una vertical. No está para nada bien eso. Después nos habla de asíntotas horizontales. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la asíntota horizontal. Vamos a ponerla acá abajo, asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal, lo que vas a tener que primero hacer es despejar el valor de x, ¿sí? Y después calcula sus restricciones para el x.
Perdón, las restricciones para la y. Primero despejas la x y después determinar las restricciones para y. ¿Listo? Así calculamos la asíntota horizontal. Dentro del cálculo hay algunas otras cosas, ¿no? Que el límite cuando x tiende a cero, cuando x tiende a infinito y varias cosas más. Pero pues ahorita la cuestión es que deben calcular sin utilizar el cálculo. ¿Ya? Entonces quedaría así, f de x es igual a 3 de x sobre x más 3. Esa era mi función, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Tienes que despejar la x. Y acuérdate que f de x es lo mismo que poner un y. Entonces despejamos. Esto le voy a pasar acá y esto le voy a pasar acá. Esto le voy a multiplicar cruzado. Entonces aquí me quedaría 3x y el otro sería xy más 3y, ¿cierto? Agrupo las x. Puedo pasarle esto al otro lado, ¿cierto? Para agruparle. Entonces sería 3x menos xy es igual a 3 veces la y. Saco factor común x. X, paréntesis, 3 menos y es igual a 3y. Y después despejo la x. X es igual a 3y dividido para 3 menos y. Listo. Ya acabé de despejar el valor de la x. Ya está el primer paso. ¿Sí? Después, ¿qué me dice? Determinar las restricciones para la y. Si nosotros nos fijamos aquí, si hay restricciones para la y. ¿Cuál es la primera restricción que podemos visualizar? Bien, automáticamente el denominador. El denominador no puede ser cero, porque dentro de los números reales la división para cero es una indeterminación, es un más o un menos infinito. Entonces aquí yo podría decir que 3 menos y, esto tiene que ser distinto de 0. Despejo la y, puedo ponerle la y al otro lado, entonces y es distinto de 3, ¿cierto? Y justo lo que acabé de calcular, eso se llama asíntota horizontal, ¿ya? Entonces yo puedo poner como conclusión que yo tengo una asíntota de tipo horizontal, ¿cierto? De tipo horizontal en y igual a 3. ¿Sí? Justo en la restricción, ahí tengo una asíntota. Entonces, revisamos. Literal A, ¿tiene dos asíntotas verticales? No. Literal B, ¿tiene dos asíntotas horizontales? Tampoco. Literal C, F no tiene asíntotas verticales? No, porque sí tiene una. Y la otra, F de, bueno, Y es igual a menos 3, una asíntota horizontal de F. No. Y la última sí era respuesta. No, la última nos salió en Y igual 3. La respuesta correcta ha sido literal E. Que Y es igual a 3, existe una asíntota horizontal de F, ¿no es cierto? Y ahí abajo, pues, lo acabamos de calcular. ¿Sí? Así se lo hace. Por lo general, en esta parte de las asíntotas siempre te van a poner una función racional. Por lo general, siempre va a ser una función racional. Y obviamente, si le hacen con funciones racionales, este es el procedimiento. O sea, tú calculas así de esta manera las verticales y de la otra forma, pues las horizontales. No hay otra forma más, al menos cuando sí tienen ese tipo de función. ¿Sí? Eso, muchachos. Entonces, por el día de hoy, en esta parte de matemáticas, nos vamos a quedar hasta ahí. Hicimos algunos ejercicios de funciones, como igual les repito. Todos estos ejercicios tienen que ver con el simple hecho de poder trabajar, ¿no? Con las definiciones que ya hemos estado viendo. Funciones paso, funciones de escalón unitario, función máximo entero, esta parte de funciones acotadas, impares, pares, funciones que tienen que ver con la parte de inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y todo lo demás, ¿no es cierto? Con rango, dominio, asíntota vertical, asíntota horizontal y pues es un mundo entero, ¿no es cierto? Entonces esperemos que el día de hoy pueda editarles rápido el video y también ya les subo. Recuerden que también los videos del día de ayer están subidos hasta la clase verbal, ¿no es cierto?, que tuvieron ayer. Sí, todos esos videos yo ya les subí. Creo que son cerca de 30 videos que llegamos hasta el día de ayer. Entonces lo pueden revisar y pues lo pueden trabajar para todos estos días que ya les queda poquitos días para poder dar el examen, ¿no es cierto? Seguramente ya recibieron algún correo o están por recibir correos del SPOL y obviamente ya con los horarios y el edificio al cual ustedes tienen que acercarse para poder rendir, ¿sí? Bueno, y todas las otras indicaciones que seguramente les van a dar. Ya, eso muchachos, les dejo.